En el árido territorio de Arizona en 1883, la vida de una mujer podía ser negociada igual que las reses o las tierras. Pero ¿qué ocurría con la de un hombre en el abrasador poblado de Redención Martha Gable, una viuda solitaria marcada por la pérdida, y con su rancho al borde del colapso, tomó una decisión impensable? Se presentó en una subasta dirigida por un alguacil corrupto, un lugar donde ninguna dama decente se atrevería a mostrarse, y allí por la escandalosa suma de 2 monedas de plata compró a un hombre. Era un navajo maniatado y encadenado con el rostro cubierto por un saco de arpillera mugriento. Lo adquirió por su fuerza bruta, un último recurso desesperado para salvar sus tierras. Nunca imaginó descubrir quién se ocultaba tras aquella capucha, ni que el silencio de ese desconocido destaparía una red de codicia y crimen que alcanzaba los rincones más oscuros de su propio pasado. El polvo de redención tenía un sabor particular, mezcla áspera de arena, estiércol de caballo y sueños rotos. Y en aquella sofocante tarde de agosto de 1883, Martha sintió cómo le cubría la lengua como un sudario. Ajustó el ala del sombrero que había pertenecido a su difunto esposo, un gesto inútil contra el sol implacable y contra las miradas aún más duras de los hombres reunidos en la plaza. Aquel no era sitio para una mujer, mucho menos para una viuda que aún guardaba cierta reputación. Pero su prestigio, igual que el agua del pozo de su rancho, estaba agotándose. Había pasado un año desde la estampida, un año desde que enterró a Franklin, su compañero durante una década, hombre de mirada bondadosa y manos endurecidas como cuero viejo. Él había sido la base del pequeño rancho ganadero, el Gable G. Barguet. Ahora ella ocupaba ese lugar y sentía que se desmoronaba. El cercado del potrero norte caído, el pozo seco, y los 2 peones que contrató tras la muerte de Franklin, desaparecieron llevándose 3 de sus mejores caballos. Quedaba sola con la hipoteca en manos del banco de Prescott y los buitres rondando. El buitre principal era Bartholomew Bart Corrigan, un hombre de enorme fortuna e influencia, dueño del extenso rancho Seacross, que colindaba al este. Había hecho 3 ofertas por sus tierras, cada una más insultante que la anterior. Su sonrisa era un corte depredador en un rostro curtido por el sol, y en sus ojos brillaba el fulgor helado de alguien a quien nunca le habían dicho que no. Por eso estaba allí. No en una subasta de ganado respetable, sino en aquella fachada miserable de servidumbre disfrazada. Brody, un hombre barrigón cuyo chaleco apenas resistía los botones de su estrella, solía atrapar vagabundos y nativos con cargos inventados. Luego arrendaba su mano de obra a rancheros o mineros, embolsándose todo. Era un negocio sucio, pero Martha no tenía otra opción. Necesitaba un par de brazos fuertes y resistentes, alguien que reparara cercas y cavara un nuevo pozo. No podía pagar un salario justo, pero llevaba 2 monedas de plata en su bolsita, lo último que le quedaba. La subasta era desoladora. Unos cuantos hombres blancos pálidos y temblorosos por el alcohol o la fiebre se vendieron por 5 o incluso $10. Entonces Brody, con su voz grasienta, anunció el último lote. Y ahora, caballeros, bramó, indicando a 2 ayudantes que arrastraban a un hombre alto al improvisado estrado, por el delito de robo de caballos y de agredir a un oficial de la ley. La camisa de lino mugrienta y los pantalones raídos dejaban ver los músculos de su espalda y hombros tensos como resortes. Sus manos atadas al frente con gruesa soga, los tobillos encadenados. Pero fue el saco de arpillera ajustado en su cuello lo que revolvió el estómago de Martha. Era un acto brutal de deshumanización. «No se le ve la cara al alguacil», gritó alguien entre la multitud. «No necesitan ver su cara», replicó Brody con una risotada. «No lo contratan por su bonita apariencia. Está fuerte como un buey, y doblemente terco, pero con un poco de persuasión». Golpeó su muslo con un látigo corto. «Lo pondremos en su lugar. ¿Cuánto ofrecen por un año de trabajo?» «Comencemos en $20. Silencio. Incluso entre esa gente hubo vacilación. Un navajo era un riesgo. Solían ser orgullosos, podían huir de vuelta a sus tierras. Un vagabundo blanco quizá trabajaría hasta conseguir otra botella, pero un indígena podía clavar un cuchillo por la espalda. 15, gritó Brody. 10. La multitud murmuró. Los hombres se removieron inquietos. El corazón de Martha golpeaba fuerte contra su pecho. Era una locura. Era inmoral. Debía marcharse. Pero recordó la cerca caída, el pozo seco. La sonrisa burlona de Bart Corrigan. La desesperación era como un caballo desbocado y la arrastraba.
Es un ladrón, gritó otro, y seguro también un asesino. Está condenado, rugió Brody. Eso es lo único que importa. $5. Ningún hombre aquí va a pagar 5 por un año entero de trabajo duro. Más silencio. La frustración del alguacil era evidente. Se sentía humillado. Martha vio su oportunidad. Era una grieta mínima en el muro de sus problemas. Tomó aire, el polvo le quemaba los pulmones. Su voz salió débil, apenas audible. $1. Todas las cabezas en la plaza giraron hacia ella. Bart Corrigan, de pie, cerca del estrado con aire de propietario, volvió sobre ella sus ojos fríos, con un destello indescifrable. «¿Qué ha dicho señora Gable?», tartamudeó Brody recuperándose. Debí escuchar mal. Martha aclaró la garganta, obligándose a sonar firme. «Lo oyó bien, sheriff». $1. Unos hombres soltaron risitas. La idea parecía absurda. La viuda Gable pujando por un navajo peligroso. El rostro de Brody se torció en una mueca de burla despectiva. «Bueno, debo reconocer su economía, señora. Pero la puja mínima es de $5. La oferta es lo que alguien esté dispuesto a pagar», replicó Martha con una valentía inesperada que hasta la sorprendió. «Y como nadie ha ofrecido ni uno, mi propuesta sigue en pie». Brody miró al gentío buscando el apoyo de Corrigan. Solo encontró silencio atónito y unas cuantas sonrisas a costa de él. Estaba quedando en ridículo frente a una mujer. Entrecerró los ojos. $1 a la una, gruñó con prisa. Estaba decidido a vendérselo, aunque fuera para librarse del problema y ridiculizarla. El pueblo hablaría de aquello por semanas. La pobre viuda Gable, tan desesperada que compró un indio por $1. Desde el fondo una voz arrastrada rompió el aire. $2. A Martha se le heló la sangre. No necesitó mirar. Era Pike, uno de los hombres de Corrigan, un vaquero hosco. Corrigan no giró la cabeza, pero una sonrisa cruel se asomó en sus labios. Solo se estaba divirtiendo con ella. Todo había terminado. No podía ofrecer más. Sintió como la vergüenza le subía por el cuello. Se había expuesto ante todos. Y para nada. Se dispuso a darse vuelta aceptando la derrota. Pero entonces miró al hombre sobre el estrado. Permanecía inmóvil como un islote sereno en medio del polvo y las burlas. No había temblado ni un instante. Había una dignidad en esa quietud que desafiaba el saco en su cabeza y las sogas en sus muñecas. Franklin no se habría rendido, pensó. Su mano se cerró con fuerza sobre el bolso. Dentro guardaba un pequeño relicario gastado con un mechón de cabello de su madre. En dinero valía poco, pero para ella era todo. Sin embargo, la necesidad era mayor que el apego. $2 y un relicario de plata, dijo Martha clara y firme. Pike bufó mirando a su patrón. Corrigan apenas hizo un leve gesto con la cabeza. Esto le resultaba más entretenido. Que la viuda se quede con su juguete roto. Brody golpeó el atril. Vendido a la viuda Gable por $2 y un relicario. Ahora es su problema, señora. Sáquelo de mi vista. La transacción fue rápida y humillante. Entregó las monedas y la prenda a Brody, que las guardó sin mirar. Un ayudante le puso en la mano un contrato de servidumbre y quitó las cadenas de los tobillos del hombre, y en ese instante pasó a ser suyo. Lo bajaron del estrado y quedó frente a ella imponente y callado. La parte superior de su cabeza cubierta llegaba a su altura. Percibió el sudor, la mugre, y algo más, un olor agreste como tierra húmeda después de la lluvia. Los hombres del pueblo se apartaron, abriéndoles paso con murmullos y miradas. «Anda ya, muchacho», gruñó el ayudante empujándolo por la espalda. «Vete con la señora». El hombre no se movió. Simplemente se quedó quieto esperando. A Martha se le ocurrió que quizá no entendía inglés, o peor, que lo comprendía perfectamente, y se negaba a obedecer. Miró la carreta estacionada en la orilla de la plaza. Parecía estar a 1 kilómetro. Tomando aire, habló al saco de arpillera. «Soy Martha Gable», lo dijo con voz más suave ahora. «Vendrás conmigo. No se te hará daño en mi rancho mientras trabajes con honestidad». Por un largo momento no hubo respuesta. El sol caía a plomo, los murmullos crecían. Luego el hombre asintió una sola vez con firmeza. Giró y comenzó a andar hacia la carreta con paso constante y tranquilo, las manos atadas al frente.
Marta, con el rostro ardiendo de vergüenza y miedo, lo siguió. Todas las miradas del pueblo la atravesaban como cuchillos. El camino de regreso al Guy Barge fue el más largo de su vida. Ella iba en el asiento delantero con las riendas mientras él viajaba atrás callado como una roca. No se atrevía a mirarlo. ¿Qué había hecho? Llevaba a su casa a un extraño acusado de crímenes violentos, un hombre cuyo rostro aún no había visto. Al llegar el rancho parecía más deteriorado que nunca. El sol poniente pintaba las paredes despintadas de un tono naranja triste. Detuvo la carreta junto al granero. «Aquí es», dijo al silencio. Él bajó del carro con un golpe seco. Se quedó parado esperando otra vez. Esa paciencia la inquietaba. El granero, señaló ella. «Hay un establo limpio. Te llevaré comida y agua». Pero él no se movió hacia el granero. Siguió firme, la cabeza cubierta ladeada, como si escuchara algo que ella no alcanzaba. «Tengo que quitarte el saco», murmuró, consciente de lo absurdo. «Y las sogas». Sus manos temblaban mientras se acercaba a él. Llevaba un pequeño cuchillo de desollar, más como apoyo para darse valor que como verdadera amenaza. De cerca él era mucho más imponente. Podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. Alcanzó el nudo en su cuello y forcejeó con los dedos. Estaba duro y grasiento. «Quédate quieto», susurró apenas un aliento. Fue aflojando el lazo poco a poco. Con un último tirón el saco de arpillera cayó en su mano, y Martha Gable se olvidó de respirar. El sol poniente bañaba su rostro en bronce y sombra. Era un semblante de ángulos marcados y líneas orgullosas, mandíbula firme, nariz recta y alta boca seria y cerrada. Su cabello largo y negro como ala de cuervo recogido con una simple correa de cuero. Pero fueron sus ojos los que la atraparon. Oscuros, intensos, inteligentes, no mostraban la furia apagada de un criminal común, sino un fuego agudo que evaluaba todo. Eran ojos que lo veían todo, incluso el miedo mezclado con rebeldía en los suyos. Era más joven de lo que había imaginado, quizá de unos 30, y no la miraba como prisionero, sino como igual. Su mirada bajó a las manos atadas. Dio un paso más y levantó el cuchillo. «Tus manos», dijo. Él las alzó apenas. Con cuidado ella cortó la gruesa soga. Cuando el último hilo cedió, no frotó sus muñecas enrojecidas, ni hizo un movimiento brusco. Solo flexionó los dedos despacio, sin apartar la vista de ella. En ese instante, bajo la luz moribunda de su rancho venido a menos, Marta comprendió con certeza aterradora que aquel hombre no era el problema. Era el inicio de algo mucho, mucho mayor, y por primera vez en un año no estaba segura de tener miedo. Los primeros días fueron un baile silencioso de cautela y observación. Marta lo alojó en el granero, no por crueldad, sino por precaución. Le dio una manta limpia, un balde de agua, y dejaba sus comidas sobre una caja junto a la puerta. Nunca lo cerraba con llave. En el fondo sabía que un candado sería una ofensa, además de inútil si él quisiera irse o hacerle daño. Pero no lo hizo. Comía lo que le dejaba, galletas, frijoles con carne salada, y bebía el agua. Y trabajaba. No hacía falta decirle nada. La primera mañana, Marta despertó al alba con el golpeteo rítmico de un mazo contra los postes. Desde su ventana lo vio en el potrero este. Llevaba ya horas reparando el cercado que el ganado de Pike y Corrigan había tumbado el mes pasado. Su forma de moverse eficiente y serena resultaba hipnótica. No maldecía ni sudaba en exceso bajo el sol abrasador. Cada movimiento era certero, eficaz. Levantaba postes caídos como si fueran ramas, y tensaba el alambre con paciencia meticulosa. Nunca supo su nombre. No lo preguntó, y él tampoco lo ofreció. En su mente simplemente lo llamaba el navajo. Se comunicaban con gestos. Ella señalaba el molino averiado. Al día siguiente ya giraba en silencio, engrasado con manteca. Dejaba un mango de hacha roto junto al granero. Al anochecer había uno nuevo tallado de nogal con destreza. No era solo un peón, era un artesano. Veía la esencia de las cosas, la veta de la madera, la tensión del metal. También era jinete. El ganado restante, arisco desde la muerte de Franklin, se calmaba con su toque. Les hablaba en un murmullo que ella no comprendía mientras sus manos recorrían los lomos con firmeza tranquila. Encontró una infección en la pezuña de su mejor yegua que ella ni había notado,
y la curó con un emplasto de hierbas mascadas y lodo. Una semana después de su llegada, la frágil calma se rompió. Marta volvía del arroyo con la ropa limpia cuando vio dos jinetes acercarse a la casa. Eran el sheriff Brody y Bart Corrigan. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Corrió adentro con el corazón desbocado. Desde la ventana los vio desmontar. Corrigan avanzaba con la arrogancia de quien se cree dueño de todo mientras Brody sudaba incómodo su panza a punto de reventar el uniforme. El navajo estaba en el pozo sacando agua. No se detuvo ni miró, pero Marta vio cómo se le tensaban los hombros. Los reconocía. Sabía quiénes eran. Un golpe pesado sacudió la puerta. Respirando hondo, Marta abrió. Señora Gable, dijo Corrigan con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Se quitó el sombrero con una cortesía fingida. Un placer verla. El sheriff Brody y yo veníamos recorriendo la línea, y pensamos en pasar para ver cómo se encuentra. Estoy perfectamente bien, señor Corrigan, respondió Marta con frialdad sin invitarlos a entrar. Brody estiró el cuello para mirar dentro. Muy sola por aquí para una mujer. Solo nos preocupa su bienestar nada más. La mirada de Corrigan se deslizó más allá de ella posándose en el navajo que en ese momento iba hacia el granero, cargando cubetas de agua. Veo que ya puso a trabajar a su nueva adquisición. Me sorprende que no se haya fugado. Es un hombre trabajador, respondió Marta con tono cortante. Corrigan con una sonrisa felina, y los ojos brillando con malicia murmuró. Aún así un tipo peligroso. Un ladrón condenado. Debería reconsiderar mi oferta, Marta. Esta tierra es demasiado para usted. El Sea-Cross podría quitársela de encima, darle un precio justo. Podría mudarse al pueblo. Estaría segura. El precio que me ofreció no alcanzaría ni para una choza en medio de una tormenta de polvo. Y lo sabe. No voy a vender, contestó ella con la barbilla en alto. Brody dio un paso al frente, su volumen físico imponiendo. Le convendría escuchar. Aquí pasan cosas. Accidentes. Como aquella estampida que se llevó a su Franklin. La amenaza era apenas velada, pero flotaba en el aire como una soga lista para apretarse. Una furia helada subió en el pecho de Marta, sofocando su miedo. Me está amenazando, sheriff, solo. Digo los hechos, señora, gruñó Brody dándole una palmada a la funda de su pistola. Los ojos de Corrigan seguían fijos en el granero donde el navajo había desaparecido. Un destello de verdadera inquietud cruzó su expresión antes de ocultarlo. Era como si la simple presencia del indígena fuera un obstáculo que no había previsto. Piénselo, Marta, dijo Corrigan en un murmullo conspirador. Mi oferta no será eterna. Una tierra como esta, con un potencial tan especial, no permanece libre por mucho tiempo. Se llevó el sombrero a la frente, montó su caballo, y Brody le lanzó una última mirada dura antes de seguirlo. Al verlos marchar, Marta apretó los puños. Fue entonces cuando notó al navajo. Estaba en la penumbra de la entrada del granero, observando a los jinetes alejarse, su rostro convertido en una máscara de odio frío y concentrado. Era la primera emoción fuerte que veía en él, y resultaba aterradora. Al día siguiente él la condujo al potrero norte, el mismo que ella había dado por perdido, el de Pozo Seco. Caminaba con un propósito nuevo en sus pasos. Llevaba en la mano una rama de sauce bifurcada. Marta lo siguió confundida. Avanzaba sobre la tierra agrietada, sujetando el palo flojamente. Cerró los ojos, inclinó el rostro como si escuchara. Marta pensó que era un ritual supersticioso, un desperdicio de tiempo. Estaba por decirle que dejara de jugar cuando la rama en sus manos se inclinó de golpe, señalando directo al suelo. Abrió los ojos y la miró. Luego señaló el punto con la vara. Caminó al granero y regresó con pala y pico. Sin pronunciar palabra comenzó a cavar. Marta lo observó durante 1 hora, luego 2. El sol castigaba sin piedad. Él trabajaba con la misma fuerza constante y ritmo firme con que había reparado los cercos. Para mediodía estaba metido hasta el pecho con un montón de tierra seca a un lado. Marta le llevó agua. La bebió sin detenerse apenas un instante. Ella se sintió tonta. ¿Qué esperaba? Un milagro. Las palabras de Corrigan retumbaban en su cabeza. Una tierra como esta, con un potencial tan especial. Ya casi iba a llamarlo para terminar la jornada, cuando escuchó un cambio en el sonido de la pala. Ya no era el raspar seco de la tierra. Era un ruido húmedo pegajoso,
Él la miró la cara cubierta de sudor y barro. Dio otra palada. Un agua oscura y fangosa comenzó a brotar. Había encontrado agua. No solo un hilillo, sino un manantial subterráneo fuerte a menos de 3 metros. En un potrero que todos consideraban inútil desde hacía generaciones. A Marta se le llenaron los ojos de lágrimas. No era solo agua. Era esperanza. Era la salvación. Observó al hombre dentro del hoyo, ese extraño silencioso que había comprado por $2. Acababa de salvar su rancho. Esa noche le preparó una comida decente, un buen filete de su menguante reserva, papas fritas y una taza de café. No se la dejó en la puerta del granero. Tomó una lámpara y entró colocando el plato sobre una caja junto a él, que estaba remendando un freno. Él miró el bistec y luego la observó. Su expresión era indescifrable a la luz vacilante. Gracias, dijo ella con la voz cargada de emoción. Él apenas asintió, casi imperceptible. ¿Por qué? Soltó sin poder contenerse. ¿Por qué me está ayudando? Él guardó silencio largo rato, sus manos quietas en la correa de cuero. Ella creyó que no respondería. Se dio la vuelta para marcharse avergonzada de su atrevimiento. Me quitaron mi tierra, dijo él finalmente. Su voz grave y profunda sonaba oxidada por el desuso. El sobresalto fue tal que casi se le cayó la lámpara. Se giró hacia él apenas susurrando ¿quién? Él miraba más allá de ella hacia la puerta abierta del granero, contemplando la inmensa oscuridad del rancho Seacross. Corrigan, dijo el nombre con un siseo envenenado. Él tomó la tierra de mi gente, la tierra con los manantiales sagrados. Luego me arrebató la libertad. Por fin la miró de frente, sus ojos oscuros taladrando los de ella. Él no tomará la tuya. El aire vibraba con el peso de sus palabras. Esto no se trataba de un año de trabajo obligado. No era la historia de una viuda bondadosa y un sirviente agradecido. Era una guerra. Una guerra que había empezado mucho antes de que ella entrara a esa plaza de remates. Y al cavar aquel pozo, al encontrar agua, el navajo acababa de dar el primer disparo. Martha comprendió con un vuelco en el estómago que su rancho ya no era solo un hogar. Se había convertido en un campo de batalla, y su único aliado era un hombre cuyo verdadero nombre aún no conocía. Se llamaba Hastings. Él se lo reveló 2 noches después, mientras estaban sentados en la quietud del granero con el murmullo del nuevo pozo a la distancia. En su lengua significaba hombre un nombre de dignidad sencilla y profunda. Hablaba con pausas al principio, probando las palabras en inglés como si fueran extrañas, pero poco a poco su historia salió a retazos. Su pueblo, un pequeño grupo de Diné, había vivido por generaciones en los cañones del norte, en tierras que el gobierno calificó de rocas inútiles. Pero no lo eran. Allí estaban sus lugares sagrados, y sobre todo una serie de manantiales ocultos, que daban agua todo el año, el único recurso seguro a 50 millas en cualquier dirección durante la sequía. Pero Corrigan lo había descubierto. Usó dinero e influencia para ordenar nuevas mediciones y declarar la tierra como reclamable, expulsando al pueblo de Hastings con un tratado falso y la amenaza de los soldados. Hastings como líder intentó defenderse por la vía legal viajando a Prescott para presentar una queja. Fue allí donde lo encontró el sheriff Brody. Los cargos fueron inventados. Hastings pasaba frente a una cantina cuando estalló una pelea. Uno de los ayudantes de Brody, conocido por su brutalidad, aseguró que Hastings lo había golpeado e intentado robar su caballo. No hubo juicio. No llamaron testigos. Solo la palabra de Brody, una celda cerrada y el bloque de subastas. El saco sobre mi cabeza, explicó Hastings con voz baja y dura. No era solo para humillar. Corrigan estaba en la multitud. No quería que yo lo viera. No quería que otros que me conocían en Prescott me reconocieran. Quería que desapareciera, que me volviera un esclavo sin rostro ni nombre. Quería que usted quedara silenciada. Lo sabe, murmuró Marta entendiendo de golpe. Sabe que soy la única que puede probar que movieron las marcas de los mapas, que el tratado es falso. Quiso comprarme él mismo a través de uno de sus hombres. Hacerme trabajar hasta morir en una de sus minas de plata. Un indio desaparecido sin nombre. Pero yo lo compré a usted. Marta dijo aquello sintiendo el peso de su puja de $2. No había sido un acto de caridad ni de desesperación. Había sido un acto involuntario de desafío que echó a perder todo el plan de Corrigan. Así fue, respondió Hastings con un destello indescriptible en los ojos.
Me colocó en la única tierra que él desea más que ninguna otra. Mi rancho, murmuró ella con incredulidad. ¿Pero por qué está seco? Es pequeño. No corrigió Hastings suavemente. El manantial que hallé no es el único. Es la cola de la serpiente. La cabeza está bajo esta casa. Un acuífero. Un gran río subterráneo. Suficiente agua para volver verde todo el valle. Franklin lo sabía. El nombre de su esposo pronunciado así de directo por aquel hombre le golpeó como una bofetada. Como... Eso es imposible. Franklin nunca dijo nada. No quería hablar hasta estar seguro, continuó Hastings. Lo vi una vez meses antes de su muerte. Yo seguía el rastro de un puma y crucé a su tierra. No me apuntó con el rifle como hacen otros blancos. Compartimos agua de su cantimplora. Me habló de su sueño. Sospechaba que aquí había agua. Era un hombre bueno, un hombre que sabía escuchar. Estaba aprendiendo el lenguaje de la tierra. Una ráfaga de recuerdos golpeó a Martha. Franklin pasando horas sobre los mapas. Franklin haciendo pozos de prueba en el potrero norte y maldiciendo el polvo. Franklin regresando de un recorrido con un brillo extraño en los ojos diciéndole: «Creo que estoy en algo, Marty. Algo grande». Ella lo había desestimado como ilusión. La tierra de Corrigan no vale nada sin agua constante para sus rebaños, explicó Hastings. Lleva años comprando los pequeños ranchos sobre el acuífero. El suyo es el último. Es la llave. Un pensamiento espantoso empezó a tomar forma en la mente de Martha. Tan monstruoso que apenas podía darle nombre. Apenas pudo darle forma con palabras. La estampida. Susurró con la voz temblorosa. Habían dicho que fue un rayo que espantó al ganado. El rostro de Hastings se endureció. No hubo tormenta esa noche. El cielo estaba limpio como vidrio. El mundo de Martha se tambaleó. La versión oficial, aquella a la que se había aferrado en su duelo, se desmoronó. La estampida que mató a su esposo no fue un accidente, fue un asesinato. Las palabras de Brody regresaron a su mente. Los accidentes pasan, como esa estampida tan lamentable. No había sido una amenaza velada. Era una confesión. Lágrimas de rabia y dolor corrían por las mejillas de Martha. Había llorado creyendo en la voluntad de Dios, cuando en realidad debía haber estado cazando a un demonio. Franklin no había sido descuidado. Lo habían silenciado igual que habían intentado hacerlo con Hastings. Desde ese momento dejaron de ser viuda y jornalero. Ahora eran aliados unidos por un enemigo común y una sed de justicia. Su misión ya no era solo sobrevivir, sino encontrar pruebas. Empezaron una investigación callada y peligrosa. El conocimiento de rastreo de Hastings resultaba invaluable. La llevó al sitio de la estampida, un cañón angosto cerca de sus tierras. Para los ojos sin práctica de Martha, no era más que piedras y tierra. Para él era una historia escrita en el suelo. «Mire», dijo señalando unos raspones casi invisibles en la roca alta que daba al barranco. «Botas con tacones gastados, no botas de vaquero». Se quedó aquí esperando. Luego señaló abajo hacia el cauce. «Y aquí...» Se agachó y levantó un pequeño casquillo oxidado casi enterrado. Era una bala disparada. Disparó tras la manada, los empujó al barranco directo contra su esposo. Las pruebas eran circunstanciales, no bastaban para convencer a nadie más que a ellos. Necesitaban algo que ligara el acto directamente con Corrigan. La búsqueda se trasladó al viejo despacho de Franklin. Juntos revisaron sus papeles, sus cuentas, sus mapas. Las manos de Martha temblaban al tocar aquella caligrafía ordenada tan familiar. Era como hablar con un fantasma. Tras 2 días sin hallazgos, los ojos agudos de Hastings lo descubrieron. Dentro de un grueso libro de ganadería, estaba escondido un mapa a mano. Era un dibujo tosco de su rancho y los alrededores. En él, Franklin había marcado con una X el lugar del nuevo pozo, pero había otra X más grande, bajo un croquis de la casa con la palabra acuífero escrita al lado. Y en la esquina, una nota. Me reuní con T. Walker en Prescott. Confirmó que el levantamiento del Seacross es fraudulento. Los mojones federales originales fueron movidos 3 millas al este para excluir los cañones y manantiales. Walker tiene el mapa auténtico.
Tiene miedo de Corrigan. Dice que él sí guarda una libreta negra con todos sus negocios sucios. T. Walker, leyó Martha en voz alta. Thomas Walker. Era amigo de mi padre. Topógrafo. Ya es viejo. Vive en las afueras del pueblo. Era la primera pista real, pero llegar a Walker sería peligroso. Corrigan y Brody los vigilaban. Habían visto el pozo nuevo la vida regresando al G-Bar Ye. Sabían que Martha no cedería. Su paciencia se agotaba. La amenaza llegó antes de lo previsto. A la tarde siguiente, mientras Martha guardaba las gallinas, un disparo de rifle quebró el aire del crepúsculo. Una astilla voló del marco de la puerta junto a su cabeza. Gritó y cayó al suelo, el corazón detenido. Ni siquiera había muerto el eco del tiro. Hastings salió del granero como un trueno. Se movía con una gracia letal que daba miedo mirar. Llevaba en la mano un hacha recién afilada. No corrió hacia el ruido, sino que se deslizó entre las sombras de la cerca, rodeando hacia la loma de donde vino el tiro. Martha quedó en la tierra con la mente gritando. Esto era el final. La matarían, lo matarían a él, y se quedarían con la tierra. Entonces escuchó un alarido aterrorizado en la loma, seguido por la huida desesperada entre los matorrales. Minutos después Hastings regresó. No jadeaba. Sus ojos eran fríos, furiosos. En la mano traía un sombrero grasiento y sudado. Lo dejó caer frente a ella. Dentro, marcado en el cuero, un logo simple y brutal. Una gran C con una cruz atravesada. Era la marca del Sea-Cross. No había matado al hombre. Lo había desarmado y enviado de vuelta con un mensaje de miedo. Pero ambos sabían que era solo un aviso. La próxima vez los hombres de Corrigan no fallarían. No vendrían de uno en uno. Vendrían a terminar el trabajo. El tiempo se había agotado. Tenían que llegar hasta Thomas Walker. Y tenían que hacerlo ya. Esa noche por primera vez Martha no durmió en la casa. Llevó una manta y su rifle, y se sentó en el granero vigilando mientras Hastings descansaba. El aire entre ellos estaba cargado de lo no dicho. Él era su protector, su compañero. Le había salvado la vida. La línea entre la gratitud y algo más profundo, más complejo y peligroso, se desdibujaba con cada hora. Miró su figura dormida, el rostro fuerte y orgulloso relajado en el sueño, y sintió un impulso feroz de protegerlo, que reflejaba el suyo propio. Había pagado $2 por un jornalero. Había encontrado a un guerrero, y mientras contemplaba la luna elevarse sobre la tierra por la que su esposo había muerto, supo que pelearía por ella y por el hombre que dormía a su lado hasta el último aliento. El plan era simple, y por eso mismo arriesgadísimo. Hastings partiría antes del amanecer cabalgando al norte, creando una distracción visible. Los espías de Corrigan, que ahora suponían siempre atentos, lo seguirían. Eso le daría a Martha una ventana para llegar a Redención y hablar con Thomas Walker. Se encontrarían al anochecer en una cabaña abandonada en las colinas del oeste. Antes de irse, cuando el cielo apenas palidecía del negro al gris, Hastings se detuvo frente a ella junto al corral. «Cuídese, Martha», lo dijo con voz baja. Era la primera vez que usaba su nombre de pila. En la calma previa al alba sonó extraño e íntimo. «Usted también, Hastings», respondió ella con voz trémula. «No se vaya a morir por mi culpa». Él la miró, sus ojos oscuros recorriendo su rostro. «No es solo por usted. Es por Franklin y por mi gente. Es por la tierra. Ahora todos estamos unidos a ella». Montó sobre su caballo un Mustang ágil y poderoso que él mismo había domado. Con un último gesto espoleó y desapareció en el matorral hacia el norte. Martha lo siguió con la vista hasta que fue un punto lejano, luego ensilló su yegua y cabalgó hacia el este rumbo al pueblo. El viejo revólver Colt de su esposo pesaba en su cadera. Redención estaba tranquila cuando llegó. Thomas Walker vivía en una casita de adobe al borde del pueblo, un lugar que parecía apartarse de la podredumbre del centro. Era un hombre frágil de ojos azules, aguados y manos que temblaban con la edad. Abrió la puerta con recelo. «Señora Gable», dijo sorprendido. «La esposa de Franklin». «Señor Walker, necesito hablar con usted. Es sobre mi esposo y Bart Corrigan». El rostro del anciano se puso pálido. Rápidamente la hizo entrar, echando cerrojo a la puerta. En la sala polvorienta llena de mapas,
Martha le contó todo sobre Hastings, el pozo oculto, la estafa en el levantamiento de tierras y sus sospechas sobre la muerte de Franklin. Walker escuchó retorciendo un trapo entre sus manos. Cuando terminó quedó callado largo rato. Lo sabía. Susurró al fin con la voz quebrada. Sabía que Bart estaba detrás. Franklin vino a mí. Lo descubrió el agua. Sabía que era la clave. Lo previne. Le dije que lo dejara, que Corrigan era una víbora. A las víboras no se les acorrala. Pero él era terco justo. Como su padre. La prueba, señor Walker, insistió Martha suavemente. La nota de Franklin decía que usted tiene el mapa original y un libro negro. Walker negó con la cabeza. Tengo el mapa. Pero el libro Corrigan lo guarda él mismo, en una caja fuerte en su oficina del Sea Cross. Ese libro es su ruina. Anota cada soborno, cada robo de tierras, cada hombre al que ha corrido o eliminado, incluso el pago a vagabundos para iniciar la estampida. Fue hasta un cofre cerrado y sacó un lienzo enrollado. Lo extendió sobre la mesa. Era el mapa federal original del territorio. Y tal como dijo Hastings, los linderos de la reserva estaban 3 millas más al este, abarcando claramente los cañones y manantiales que Corrigan había reclamado. Era una prueba irrefutable del fraude. Este es su motivo, dijo Martha. Pero no es prueba de asesinato. No admitió Walker con seriedad. Para eso necesita el libro. Un escalofrío helado recorrió a Martha. El libro estaba en el rancho Sea Cross, en el corazón de la guarida de la serpiente. Era una tarea imposible, y mientras enrollaba el mapa precioso, un golpe fuerte en la puerta los hizo sobresaltarse. Walker. Abra. Asunto del sheriff. Era la voz de Brody. El pánico lo sacudió. Sabe que está aquí, murmuró Walker con los ojos abiertos de terror. El hombre de Corrigan. Pike debió verla entrar. La distracción no funcionó. No había tiempo. La puerta trasera daba a un callejón abierto. Brody ya lo tendría cubierto. Walker señaló con un dedo tembloroso un armario grande junto a la pared. Ahí. Quédese callada. Martha se metió a toda prisa, cerrando de golpe la pesada puerta justo cuando escuchó cómo la delantera se hacía astillas. Espió por una rendija con la mano en su revólver. Brody y Pike irrumpieron. Pike era un hombre corpulento y tosco, con una mueca permanente. ¿Dónde está, viejo?, exigió Brody, agarrando a Walker por el cuello de la camisa. ¿Quién?, chilló Walker. Aquí no hay nadie. Pike se burló. La vimos entrar, sheriff. La viuda se está poniendo atrevida. Empezó a destrozar la pequeña casa, volteando mesas y tirando libros. Corrigan la quiere. Brody están hurgando donde no deben. ¿Quieres saber qué encontraron? Walker se plantó firme. No sé nada. Brody lanzó al anciano contra la pared. Walker resbaló al suelo jadeando. Los ojos de Pike cayeron sobre el armario. Empezó a avanzar hacia él. El corazón de Martha se detuvo. Amartilló el arma, el chasquido resonando obscenamente fuerte en el espacio cerrado. De pronto un alboroto afuera. Gritos y el relincho aterrado de un caballo. Pike se detuvo mirando a Brody. ¿Qué demonios?, murmuró Brody acercándose a la puerta rota. Por la rendija Martha lo vio. Hastings. Montado en su Mustang, pero no huía. Cargaba por la calle principal de Redención como un demonio con un rifle en la mano. No buscaba pasar desapercibido. Quería atraerlos a todos. Disparó al aire, luego a la fachada del salón, haciendo que los clientes se lanzaran al suelo. «¡Es el indio!», gritó Pike. Se volvió loco. El rostro de Brody se iluminó con una alegría cruel. «Olvídense de la mujer. Está a campo abierto. Vamos por él. Corrigan pagará un bono por su cuero». Brody y Pike salieron corriendo, montaron y se lanzaron a la persecución. Martha esperó hasta que el retumbar de cascos se apagó, y entonces salió del armario tambaleándose, ayudando a un Walker tembloroso a ponerse de pie. «Nos salvó», susurró mirando hacia la calle. «Los está llevando lejos del pueblo hacia las Badlands. Los está guiando a su muerte». «O a la suya», dijo Walker con la voz llena de asombro. «Tengo que ayudarlo», declaró Martha metiendo el mapa de la Survey dentro de su blusa. «¿Cómo? ¿Es usted sola contra una docena de hombres de Corrigan?» «Hastings me enseñó.
respondió Marta con firmeza, el rostro endurecido. La tierra pelea por quienes saben escucharla. No cabalgó detrás de ellos directamente. Montó hacia el Sea-Cross. Era la apuesta más grande de su vida. Con Corrigan Brody y la mayoría de sus hombres tras Hastings en los cañones, el rancho estaría casi vacío. Cabalgó duro dando un rodeo con los pulmones de su yegua ardiendo. Llegó a la casona del Sea-Cross al caer el sol. Tal como esperaba, estaba en calma con solo un cocinero y un par de viejos cuidadores. Se metió por una ventana trasera como un fantasma en su propia cruzada de justicia. Encontró la oficina de Corrigan sin dificultad. Apestaba a humo de puro y arrogancia. La caja fuerte era enorme incrustada en la pared, tras un gran cuadro de un toro premiado. No tenía cómo abrirla. La desesperación la invadió. Había fallado. El sacrificio de Hastings sería en vano. Entonces vio el escritorio de Corrigan. Junto a un vaso de whisky había una pequeña llave de plata. No era para la caja fuerte. Era para el cajón del escritorio. El corazón le golpeaba fuerte. La probó. El cajón se deslizó. Dentro, entre papeles, estaba el libro negro. Corrigan se había vuelto arrogante descuidado. Ni siquiera lo había guardado bajo llave. Lo tomó con manos temblorosas. Al pasar las páginas lo vio todo. Fechas, nombres, pagos, sobornos a agentes federales, dinero para Brody. Y la última entrada en una página llena: Franklin Gable, eliminación $200 pagados a Jay Pike y T. Rourke. Las lágrimas nublaron su vista. Era la prueba, el arma del crimen escrita con tinta. Apretando el libro salió de la casona y cabalgó como el viento, no hacia la cabaña acordada, sino hacia las Badlands, siguiendo las huellas de la persecución. Los encontró una hora después del anochecer bajo la cruel luz de la luna naciente. Hastings estaba acorralado, sobre una alta roca con su caballo muerto en la base. Abajo Corrigan, Brody, Pike, y media docena de hombres lo tenían sitiado disparando contra las piedras que lo cubrían. Reían disfrutando el espectáculo. «¡Ríndete, indio!», gritó Corrigan, su voz resonando en el cañón. «No hay salida». Marta amarró su yegua en un matorral de enebros y empezó a trepar con el libro bien guardado en su alforja. Se movió en silencio, usando la misma astucia que sin proponérselo Hastings le había enseñado, trepando por el borde del cañón desde atrás y por encima de los hombres de Corrigan. Vio a Hastings recortado contra el cielo iluminado por la luna, devolviendo disparos con su rifle de manera escasa y medida. No tenía salida. Entonces distinguió a Brody apartándose del grupo, subiendo a una peña para obtener mejor ángulo con un tiro limpio y mortal. Marta apoyó el revólver Colt sobre una roca firme, el metal frío contra su mano. Pensó en Franklin, en su sonrisa bondadosa. Pensó en Hastings resistiendo solo contra una docena de hombres por ella. Su mano estaba firme, su mirada clara. Apuntó no al sheriff sino a la pared rocosa justo junto a su cabeza. Apretó el gatillo. El disparo retumbó con fuerza en el cañón. La bala golpeó la piedra lanzando una lluvia de fragmentos al rostro de Brody. El hombre gritó cayendo hacia atrás, perdiendo pie y rodando por la pendiente hasta estrellarse con un crujido. El fuego cesó. Todas las miradas se giraron hacia el origen del disparo. En ese instante de confusión, Hastings se levantó de su escondite. Pero no disparó. Lanzó un grito de guerra, un alarido de furia primitiva que retumbó entre las paredes del cañón. Y desde otro punto respondió otro grito. Los hombres de Corrigan se miraron aterrados. De pronto, de entre las sombras aparecieron figuras. Eran los suyos. Una docena de guerreros navajos armados con arcos y viejos rifles surgieron del paisaje como espíritus de la tierra. La cabalgata salvaje de Hastings no había sido solo una distracción. Era la señal para guiar a su gente a la batalla final. Los matones de Corrigan, valientes para acorralar a un solo hombre, perdieron los nervios. Estaban rodeados en un cañón que no era suyo. Tiraron sus armas. Corrigan, con el rostro desencajado entre rabia e incredulidad, quedó solo. Sacó su pistola y apuntó a Hastings, que ya descendía de la meseta. «Tú, Corrigan», gritó. «Me has costado todo». Antes de que pudiera disparar, una flecha silenciosa y veloz voló desde la oscuridad y se incrustó en su hombro. Corrigan lanzó un alarido dejando caer el arma. Los guerreros de Hastings bajaron callados y severos y lo tomaron prisionero. Cuando todo terminó, Marta descendió de su puesto.
caminó entre los hombres del Sea Cross capturados y el cuerpo maltrecho del sheriff Brody. Llegó hasta Hastings, que observaba cómo ataban a Bart Corrigan. Ella no dijo nada. Solo extendió el libro negro. Él lo tomó sus dedos rozando los de ella. Lo miró, y luego la miró a ella. En sus ojos bajo la luz fría de la luna vio gratitud, respeto y algo más. Algo que le oprimió el pecho con un sentimiento que creyó enterrado con Franklin. La justicia llegó pronto. Un alguacil federal llamado por Thomas Walker con el mapa como prueba llegó 2 días después. Encontró a un sheriff quebrado, a un hacendado capturado y a un libro lleno de delitos. El imperio del Sea Cross se derrumbó. Las reclamaciones falsas fueron anuladas. El pueblo de Hastings volvió a sus cañones sagrados. El contrato de servidumbre fue declarado ilegal y nulo. Era un hombre libre. Pudo haberse ido. Pudo regresar con los suyos como héroe que les devolvió su hogar. Pero no lo hizo. Una semana después, Martha estaba en su pórtico mirando el atardecer sobre un rancho que por fin era suyo. Los cercos reparados. El nuevo pozo dando agua clara y abundante. La tierra sanaba. Hastings subió los escalones y se colocó a su lado. Se quedaron un rato en silencio cómodo, compañeros en la calma de la tarde. Mi gente me ha pedido que los guíe, dijo sin mirarla. El corazón de Martha se encogió. Debería hacerlo, contestó con serenidad. Es su derecho. Es su deber. Pueden guiarse por un tiempo, dijo él girando hacia ella. Un hombre no puede guiar a otros hasta tener claro su propio camino. Miró el Guy Barge. Mi camino, siento que me ha traído aquí. Este es mi hogar, dijo Martha en voz baja. Lo sé, respondió él. Su mano callosa tomó la de ella con suavidad. Era fuerte, cálida, justa. Me pregunto si estaría dispuesta a compartirlo. Martha miró sus ojos oscuros y firmes. Vio la tarima de la subasta, el saco de arpillera, el odio hacia Corrigan, el valor en el cañón. Vio al hombre que la había visto de verdad en su desesperación y en su fuerza. Había pagado $2 por un desconocido, un acto de humillante desesperación, pero en el desierto implacable del oeste, y en el aún más traicionero desierto del corazón humano, había recibido algo sin precio. Había encontrado justicia, había encontrado esperanza, y había encontrado un hogar no solo en la tierra, sino en los ojos del hombre frente a ella. Sí, susurró mientras al fin caía rendida, completamente enamorada. Sí. Y así la historia de Martha Gable y Hastings se convirtió en una leyenda silenciosa en el territorio de Arizona. No fue un relato de pistoleros ni de búsquedas de oro, sino de un valor más profundo y duradero. Es un relato sobre cómo los lazos más improbables pueden forjar la unión más fuerte, y de cómo 2 personas despojadas de todo por la codicia y la violencia pudieron hallar justicia no en un tribunal, sino en la tierra misma y en el uno al otro. Es un testimonio de que la verdadera fortaleza no está en el poder que ejerces sobre otros, sino en las alianzas que construyes y en la dignidad que defiendes, aun cuando toda esperanza parece perdida. Si esta historia de amor inesperado, lealtad feroz y redención ganada con sacrificio en el viejo oeste, te conmovió, por favor, muestra tu apoyo. Tómate un momento para darle me gusta. Comparte este video con alguien que valore una historia poderosa y asegúrate de suscribirte a nuestro canal para más relatos de los anales de la historia. Tu apoyo nos permite seguir dando vida a estas historias olvidadas. Gracias por escuchar.